Licenciado Oscar Valdés, siempre es un placer platicar contigo. Me da muchísimo gusto y te agradezco la oportunidad. Escribiste algo muy importante, uno de tus artículos que me llamó la atención, por eso te andaba yo buscando, la traición en Roma, pero y después la pasas a la traición en México, porque déjame decirte que empiezas a leer los libros, los que hemos metido un poquito en la historia de nuestro país. Todo el mundo se ha traicionado, ¿verdad? Desde la Así historia. es. Uno se traiciona Sí, al otro, el otro se pone aquí. Así ha sido la historia. sí, sí, o sea, mira, recordemos la historia desde la religión católica, la Sí, traición de Cristo por Judas, ¿no? sí. O sea, ahí está, sí, siempre ha estado ahí. Naturaleza del hombre, el traicionarse. Mira, yo creo que siempre la traición como tal, dicen los musulmanes, que para ser enemigo primero tienes que ser amigo. La traición no puede venir de alguien que no te conoce. Exacto. Entonces, eso es, por eso siempre comentaban hasta los papas, que prácticamente te tuvieras más cerca a tus amigos, pero más cerca a los enemigos. Sí. Pero es una tradición musulmana, los judíos también la traen los israelitas, y los romanos, pues digo, esos se pintan solos, ¿no? Sí, ¿verdad? Recordemos lo que le pasó a César por parte de Bruto, y pues recordemos prácticamente las traiciones de Corolario, de todos los romanos, digo, todos acabaron muertos por traición. Oye, y hasta en el Senado se asesinaban y se mataban. Claro, o sea, a final de cuentas ahí los romanos eran demasiado violentos, ¿no? Hoy nos Sí. quejamos de lo que vemos en redes sociales, pero en aquel tiempo no cantaban mal las rancheras, ¿eh? Mencionas mucho la historiografía grecorromana, porque te vas hasta esa época. El problema que tenemos prácticamente con lo que conocemos de los pocos hombres que escribieron en la historia grecorromana era prácticamente las tradiciones que había de parte de los senadores, de parte de los emperadores y de parte de la gente que tenía poder. La mayoría de la gente en Roma que tenía poder y no le dejabas llegar a un cargo político, pues se traicionaba, se Sí, levantaba en armas. sí. Por eso comentaban siempre que los enemigos romanos, los generales romanos, solamente estaban muertos cuando estaban enterrados, porque los dejabas vivos y te hacía una revolución. Sí. Y eso sigue sucediendo en todos lados, ¿eh? Claro, ve a la maestra del Bester, es el vivo ejemplo de que un romano, de que un general romano no está muerto, bebé, volvió a renacer otra vez. Oye, ¿de dónde viene el dicho a que dos amos sigue con uno queda mal? De los romanos de Corolario, de que cuando él traiciona prácticamente siendo un ciudadano romano a Roma, entonces él le decían, no puede servir a los visigodos y a nosotros. El con dos almos sirve, con alguno queda mal. Casi el 90% de los dichos son romanos. Recuerda, por ejemplo, que tenemos las máximas de derecho romano que siguen prevaleciendo ahora. Y la mayoría de los romanos se robaron todo de todo el mundo y de los griegos, ¿no? Ajá. Cada país que conquistaban se robaban lo mejor de ellos, hasta sus dioses. Oye, también, por ejemplo, mucho de la tradición hablamos y mencionas a Lozoya, ahorita el viaje de Lozoya y la aprehensión de Lozoya y todo eso. ¿Habrá traición? Y a ver, mira, vamos a ser bien claros. A Lozoya lo jala Videgaray, prácticamente, pero también Lozoya vamos a recordar quién es su bisabuelo. Su Sí. bisabuelo Solís Lozoya es el que hace y se pone de acuerdo para matar a Pancho Villa. O sea, ya le viene en la sangre, ¿eh? El abuelo de Sí, Lozoya, su bisabuelo, tu bisabuelo. Lozoya. Ok. Sí. O sea, para que tengas una idea cómo la traición ya viene en la sangre, ¿no? Yo siempre, cuando estuve en el momento de la Cuarta Transformación, yo sí le decía al señor presidente que lo que teníamos que reformar prácticamente la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía. Sí. Porque si queríamos atacar a los malosos, que yo pensé que los malosos pues eran los políticos, pero ya vi que los malosos no son los políticos, era prácticamente dejar libre a la Fiscalía y a la Corte para que fueran autónomas, para que en dado caso que se fuera el tema político, tú dijeras, es autónomo, como pasa en el Perú, como pasa en cualquier parte del mundo. En México no. En Sí. México recuerda que el presidente está diciendo, en este momento va a entrar al reclusorio, y cuál reclusorio estaba en un hospital, ¿no? Es más, no sabía él que estaba en el hospital. No, es más, ni siquiera sabía que era un señuelo, ¿no? Pero ¿para qué mientes? Digo, ¿para qué engañas? Di la verdad, a ver, señores.
La Constitución del artículo 21 es bien clara y dice criterio de oportunidad. En ese criterio de oportunidad le estamos trayendo a Lozoya porque va a ser nuestro testigo protegido, no colaborador, como dijo Monreal. Y lo vamos a proteger porque creemos que tiene armas suficientes para poder imputarle cosas a Peña Nieto y a Videgaray, pero eso es lo que nos está diciendo. Vamos a ver. No que ya la cantaste, que ya vas por ellos y que ya los va a denunciar y a ver. Vamos a ser bien claros. Los antecedentes en México de los videos han sido nefastos. Caso Rosario Robles con Ahumada, recordemos, y caso, este caso de Ponce, también recordemos del video, ¿te acuerdas cuando estaba en Las Vegas? Que fue el de finanzas de Andrés Manuel, y el caso de Bejarano. Son los casos de los videos, recordemos eso. Bejarano ahorita maneja el Banco del Bienestar, o sea, dices... Pues sí, la esposa de Gers es la directora. O sea, digo, ya Carlos Cabal Peniche maneja los cajeros, ya de qué te espantas, ¿no? Ya... Saltimbanquis de la política. Híjole, pues empezamos con nuestro amigo don Porfirio Muñoz Ledo y con el mismo Andrés Manuel, ¿no? Del PRI al PRD, del PRD al Frente Cardenista, y ya después de ahí, pues fundó Morena, ¿no? Sí. Pero el problema que tenemos es Cuauhtémoc Cárdenas, mucha gente. Recordemos que el PRI era prácticamente la escuela de la política en aquel tiempo porque no había otro partido. Sí. Nada más estaba el PAN, que era un partido clerical, era un partido prácticamente de la Iglesia Católica. Entonces el PRI pues, es la formación de todos venimos del PRI, aunque digan que no, que hoy niegan la cruz de su parroquia, ¿no? ¿La federación podrá con la pandemia? No, ya no se puede. O sea, ya ahorita tocayo hablar de pandemia, ahora sí, como decía el difunto Óscar Chávez, no me toques ese vals. O sea, el problema que había, ¿cuál era? El problema es de que el presidente, yo creo que aquí tomó una mala decisión, como otras malas que ha tomado, pero esta fue la pésima, con la información que le dieron. Porque cuando él le preguntaron, y él preguntó que si la pandemia era prácticamente mortal, le comentaron que no. Lo que nunca le comentaron es que somos un país de gente obesa, muchos diabéticos y muchos hipertensos. Que está colapsado el sistema desde hace años. Sí, nos gastamos 80,000 millones de pesos al año en diabéticos. Pues recuerda que como anillo al dedo, o sea, van a morir más de 130,000 mexicanos. Sí, eso calcula. Científicos. Eso están calculando. Médicos de la UNAM dicen que para noviembre ya vamos a andar en los 130,000. Sí, el MIT fue el que sacó ese dato, sí. Y ya luego la UNAM lo conformó. Mira, está mal hecho el sistema, te voy a decir desde cuándo. El artículo 73 de la Constitución te dice cómo debes de manejar la pandemia. Llaman pandemia o mal extranjero. Recordemos que hablamos de 1917 y recordemos que se hizo porque ya vino la peste negra. Y entonces ahí te marca un comité de salubridad que debe ser dirigido por el presidente de la República y por el secretario de Salud, y después invitar a la UNAM, y después invitar al Politécnico, a las grandes universidades del país, para que ellos empezaran a aportar las directrices que se tomaran. Nosotros acá, afortunadamente, está en manos del gobierno del Estado y no veo que lo están haciendo mal. Lo han estado haciendo muy bien y metiéndonos en cintura para que esto ya no siga creciendo. Mira, no te vayas tan lejos. Grecia, 180 muertos. Y no tiene, te estoy hablando que Grecia tiene el presupuesto de Nezahualcóyotl, para que la gente le vaya midiendo el agua a los campos. 180 muertos. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, a ver, nosotros vimos del turismo. No podemos arriesgarnos a que nos vuelva a llegar una crisis como la que ya nos llegó. Cerraron fronteras, nadie entra, nadie sale. Y llevan 180 muertos. Una científica de la UNAM, la que misma que nos dijo que alcanzaríamos el nivel de 130,000, 140,000, nos dijo, es que lo que deberían haber hecho en un principio, que no hicieron, es controlar. Y ya, claro. Ahorita ya con la cantidad y los miles que hay, y aparte, somos medio desmadre, ¿no, tocayo? Somos un desmadre, somos inconscientes, nos vale todo. Mira, yo creo, tocayo, que el problema que estamos viendo en la pandemia es un problema muy simple. ¿En qué sentido? Está comprobado que el 70% de la gente que está falleciendo es gente que no tenía primera terminada. Sí. O sea, quiere decir que es gente pues que tiene que salir a la calle a ganarse el sustento. Sí. Gente que tiene que estar en la vida diaria porque no tiene otra manera de alimentarse. Y entonces estamos viendo que el gobierno también hasta en eso falló. Digo, lo único bueno es que Andrés te engaña con la verdad. Dijo, primero los pobres,
y no quiere a pobres, no, pues ya vemos que no los quiere porque se los está llevando al baile, ¿no? El problema que tenemos, ¿cuál es? El problema es que en este momento no sabes quién está contagiado y no sabes en dónde están los brotes. Y el problema que ya tenemos en la Ciudad de México, pues es terrible, porque recuerda que abrieron las cosas, inmediatamente la gente se fue a reunir al centro histórico para comprar cosas, ya viste las filas que hay atrás de los centros comerciales, la gente está harta, y un problema grave que tenemos, ¿cuál es? Primero, somos un país que el presidente nos estuvo diciendo más de 3 meses, abrácense, besos y abrazos, sálganse, y hoy hasta la fecha el presidente no usa prácticamente cubrebocas, lo usó porque fue a Estados Unidos. Sí. Un mal ejemplo. A mí me dio mucho gusto como terminas tu artículo donde dices que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Es una frase que está en todas las oficinas del Poder Judicial de la Federación. Sí. Cuando se constituye en 1823 el primer Tribunal Constitucional en Ario de Rosales, Michoacán, el mismísimo general José María Moros y Pavón, que se hacía llamar el siervo de la nación, dijo esa frase, que sí, todo aquel que se quede con justicia tenga un tribunal ante el arbitrario que lo ampare y proteja. Sí. Y ahora, aquí está la contradicción. Yo mismo ayudé al presidente López Obrador cuando dijo que había campanas contra la gasolina. Yo mismo estuve haciendo los amparos, se los regalé al presidente cuando ni siquiera brillaba como en las encuestas. Recordemos que en ese tiempo brillaba Margarita Zavala. Y andábamos con el presidente echándole trancazos con los amparos en contra que de Calderón, que contra que de Peña. Y ahora resulta que no te puedes amparar contra el presidente López Obrador porque ya se molestó. Digo, oiga, señor presidente, pues la congruencia. Sí. La congruencia, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Yo le hago un llamado a la Corte y te voy a explicar por qué. Y hoy la 4T, toda está cuestionada. Texcoco, Santa Lucía, Dos Bocas, prácticamente el presupuesto federal, y todo está en la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene que respondernos. Qué bueno que han sacado varias sentencias en contra del gobierno, porque sí, está mal. Vamos a ser muy claros. Si la Corte realmente hace lo que tiene que hacer, se va a venir abajo todo lo de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ha hecho todo en base a sus consultas populares. Bueno. Las consultas son anticonstitucionales. Entonces, el problema que tenemos, ¿cuál es? Si realmente van a aplicar la ley, recordemos que en México las consultas las debe hacer el INE. Sí. Así está en la Constitución, ¿eh? Sí. Y el presidente tiene que acatarlas y mandarlo a través de la Cámara de Diputados. Las consultas que ha hecho el presidente a mano alzada no sirven. No, esa es la realidad. Son consultas patito. Sí, pero el problema es que el presidente los ha llevado al extremo de darles visos de legalidad. Entonces, sí, el problema que tenemos es que la Suprema Corte tiene hoy por hoy la última palabra. Sí. ¿Para qué? Para parar esta barbarie que ha hecho el presidente de la República y que los entren. Mira, en el libro Si el águila hablara de Miguel Alemán, le dicen, hay 2 para hacer, 2 para aprender, 2 para hacer y 2 para dejar de ser. El presidente nos ha costado estos 2 años para aprender, hijo de la mañana. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y ojalá que ya aprendió. Por lo menos lo primero que he visto que ha hecho bueno, así que ya reculó con el pacto fiscal. Sí. Recordemos que los gobernadores se le pusieron al tú por tú, y ya el presidente ya reconoció que el pacto es inequitativo y lo va a estudiar. Sí. Pero inmediatamente que estudia eso, le llega a Lozoya porque le va a sacar unos videos en contra de los hoy gobernadores del PAN, que son los que están en contra de él. También va a haber salpicaciones a Zoe Robledo, a mucha gente de Morena, a Barbosa. Van a pegarle también a mucha gente del PRI, pero también lo va a alcanzar a él. Sí. Ojalá que el tema de Lozoya le dé para que el presidente traiga a Peña Nieto y traiga a Videgaray. A mí se me hace muy escandaloso. Si lo vas a acusar y lo vas a acusar de agrometrigenados y lo vas a acusar, bueno, hay una cosa muy importante, el sistema adversarial. El sistema adversarial nuevo, el que afirma debe de probar. La fiscalía o el creyente deben de acreditar con medios fehacientes y legales prácticamente la acusación. Los videos son de más de hace 8 años, que fueron tomados sin el consentimiento de la persona. Entonces, esa es la prueba de ácido para la Corte. Yo creo que el presidente se la jugó mal, porque te estás jugando todo el prestigio de la 4T en un juicio contra Lozoya, con una Corte completamente diezmada. Ya vimos lo que ha pasado con los narcos que los dejan salir. Sí. Ya viste la mamá del Marro, que usted disculpe, señora, vayas a su casa. Y una fiscalía completamente
destruida, y pues yo no creo que les vaya muy bien. Yo veo muy complicado ese tema para el presidente. Ojalá que pueda tener a Peña Nieto, pero también recordemos algo bien importante que ha pasado en México. Los verdugos de hoy son las víctimas de mañana. Licenciado Valdés, espero poder platicar por lo menos cada 2 meses contigo para que nos vayas actualizando. Cuando quieras. Muchísimas gracias, cuando tú quieras. Es un placer. Y tú sabes que te admiro desde siempre. Y un saludo allá a tu bello estado. Gracias, serás bienvenido acá. Espero poder, cuando termine esta pandemia, darte un abrazo. Pero te agradezco. Totalmente. Cayo, de veras. Gracias, estamos en contacto. Muchísimas gracias.